yo creo que va a edificar nuestras vidas. Se supone que estuviese predicando el mensaje número 9 de la serie de redefinición, pero en la semana el Señor sacó una palabra a través del miércoles de estudio bíblico y esa palabra se quedó sonando en mi espíritu. Y anoche estuve trabajando en este mensaje. Yo creo que va a ser de bendición. Abra la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 11. Yo les prometo que tan pronto termine acabo. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Lo voy a repetir otra vez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Yo creo que no es noticia para todos nosotros que vivimos en una generación donde se nos enseña que nunca es suficiente. Si tienes algo, necesitas más. Es como que, oye, no damos abasto con todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Si logras una meta, ahora debes de alcanzar otra. No es suficiente. Si compras algo nuevo, tenemos que entender que mañana ya salió una versión de eso que compraste y hay que comprarlo. Se necesita, la gente usa esas palabras, necesito algo mejor. Por lo tanto, esta cultura en la cual nosotros estamos viviendo en el siglo XXI es una que está alimentando constantemente la insatisfacción del ser humano. Las redes sociales comparan todo el tiempo, están comparando vida. La gente se compara, la gente vive una vida, oye, que en su mayoría no es real para la gente que postea tantas cosas. Son gente que están insatisfechas con su vida y pretenden vivir en las redes sociales una vida que no les corresponde. La publicidad, por lo tanto, crea en esta cultura necesidades que son artificiales. De manera que el corazón del hombre y de la mujer siempre está en una carrera que no para. Siempre está corriendo detrás de aquello que es lo próximo. Siempre está pensando que allí, en aquello que está anhelando por la presión de la cultura, con el deseo de tener todas las cosas, siempre está pensando que cuando adquiera aquello que está a la vanguardia de la moda, allí encontrará paz y satisfacción. Aleluya. Pero yo tengo noticias para ti. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar esa paz. Es interesante porque en esta carta de los Filipenses el apóstol Pablo nos enseña un secreto que es poderoso. Y es precisamente el tema de esta preciosa mañana, que es el poder del contentamiento. Y lo impresionante es, amada iglesia, que el apóstol Pablo escribió estas palabras no estando en una casa extraordinaria, no estaba de viaje a lo mejor por el mar de Galilea, no estaba haciendo nada emocionante. El apóstol Pablo escribe acerca del contentamiento desde una cárcel. Allí no estaba cómodo, no estaba libre físicamente. Entendemos que espiritualmente él estaba libre. Aleluya. Él no tenía ningún lujo allí donde estaba, pero sí tenía algo. Era contentamiento y tenía paz en su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, cuando tenemos la vida de Dios en nosotros, no importa en dónde nosotros estemos, la paz y el gozo. La Biblia dice que el gozo
Aleluya, es nuestra fortaleza. El gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. Este hombre tenía paz a pesar que estaba en una temporada de su vida lamentable. Lamentable para los hombres, pero gloriosa para el apóstol Pablo, porque es que Dios trabaja desde adentro. Aleluya. Dios no trabaja con nada exterior, Dios trabaja desde adentro. Dios usa las cosas exteriores, pero Dios trabaja adentro, el carácter. Él está perfeccionando la obra que Él ya terminó. Eso nos está enseñando, amada iglesia, amados amigos que nos están viendo, que el contentamiento no depende de lo que nosotros tenemos o de lo que podamos tener. El contentamiento depende, escucha bien, de quién tienes en tu vida. Y yo creo que nosotros tenemos que llegar a la conclusión que si Cristo está en nosotros, aleluya, si Cristo vive en nosotros, nosotros deberíamos ser hombres y mujeres. Oye, deberíamos ser gente que camináramos contentos, agradecidos de las cosas que tenemos. El problema es que la gente siempre está pendiente a las cosas que no tiene. Ay, 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 ay. Pastor, ¿y qué significa contentamiento? La palabra griega usada en estos versos, lo que significa es satisfecho interiormente. Tú tienes que estar, cuando tú estás en Cristo, cuando la vida de Dios está en ti, tú tienes que ser una persona que está satisfecha. Ay, Dios mío. Él dijo que el que tomara de aquella agua no iba a tener sed jamás. El que tomara de su palabra no iba a tener hambre jamás. Él satisface la necesidad espiritual de los seres humanos. Por lo tanto, esa palabra satisfecho significa, la palabra contentamiento lo que significa es satisfecho interiormente. También significa estable por dentro. No solamente que estamos satisfechos, pero también somos gente estable. También significa en paz, sin depender de circunstancias externas. Por lo tanto, para los hijos y las hijas de Dios, esta palabra debe de significar que Cristo es suficiente para mí. Vamos, vamos, alguien que lo diga en esta mañana. Cristo es suficiente para mí. Aleluya. Cristo es suficiente para mí. ¿Es suficiente para ti? Cristo es suficiente para ti. O todavía tienes que buscar alguna satisfacción espiritual haciendo alguna obra, haciendo un rito espiritual, yendo aquí, yendo allá, buscando en congresos, buscando en cuanta cosa nos inventamos hoy en día, porque parece ser que hay mucha gente en el pueblo de Dios que está insatisfecha con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Siempre están buscando un poquito más, a ver si con lo que hago hoy Dios me llena más de poder, me llena más de unción, me da más el manto. Oye, no sé, siempre estamos buscando qué añadirle a la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Y yo quiero decirte que todo lo que tú busques y hagas no va a añadir nada a la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué se supone? Es una pregunta interesante. ¿Qué se supone? Que aprendamos del contentamiento. Y quiero compartir con ustedes 5 principios que son importantes en esta preciosa mañana. Número 1, el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende. El apóstol Pablo, acabamos de leer una palabra en esos versos que dice, he aprendido. He aprendido. Mira, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Y es interesante. Lo que me deja saber que el Espíritu de Dios siempre nos está guiando a toda verdad. El Espíritu de Dios siempre está cogiendo lo del Hijo y entregándolos a nosotros. Nosotros somos, discípulos del Señor. No obstante, Él siempre nos está, moldeando y enseñando. Aún el contentamiento se aprende. Nadie nace contento. Todos luchamos con diferentes deseos, tentaciones. Mucha gente
se compara, las comparaciones, la ansiedad. Pero el apóstol Pablo, en medio de una situación precaria, en medio de una cárcel, en medio de una tormenta, tribulación, prueba, como quiera que usted lo quiera llamar, el apóstol Pablo le está dejando saber a la iglesia que está afuera, desde la cárcel, yo aprendí. Y está manifestando una revelación extraordinaria que yo creo que es digna de que hoy se esté predicando en los púlpitos. Hay mucha gente que está depresiva, hay mucha gente que está triste, hay mucha gente que tiene falsas expectativas, hay otro grupo que siempre se está saboteando su fe, poniendo su confianza donde no la tiene que poner. Solamente Cristo tiene la capacidad, tiene el poder de transformar una vida, por ende enseñarnos a estar satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aleluya. Dios usa los procesos, Dios usa las pruebas, Dios usa las tribulaciones. La Biblia dice que todo obra para bien. Esa palabra, todo obra para bien, es sinergia. Es que todo, lo bueno, lo malo, todo lo coge Dios y lo trabaja en nuestras vidas para que salga el carácter, para que la imagen del Hijo sea, manifestada en nuestras vidas. Él usa las temporadas que son difíciles para enseñarnos a confiar en Él. Aleluya. Y yo creo que cuando tenemos la convicción de que Dios está en nuestro lado, cuando tenemos la convicción de que Dios mora en mí, y por más triste que yo me sienta, por más a lo mejor confundido que yo me sienta en la vida, porque yo quiero que tú sepas que todo eso le pasa a la gente que ama a Dios. La gente se confunde en un momento dado, la gente se atribula, como que todo se pone gris, ya no es blanco ni negro, ahora todo está gris, ahora es un problema. Hay temporadas difíciles, pero aún en medio de esas temporadas de cárcel, como estaba el apóstol Pablo, la convicción del Espíritu, ay, Dios mío, porque él aprendió. Y cuando nosotros aprendemos algo en el Espíritu, eso no se borra, eso no se olvida. El Espíritu de Dios te lo recuerda a estar contento con todo lo que te está sucediendo en la vida. Tú tienes la esperanza de que Cristo está en control, de manera que lo que hoy te puede estar incomodando, lo que hoy puede ser una piedra en el zapato, lo que hoy puede estar tú llamando una tribulación, una prueba, una temporada difícil, un desierto, usted name it como usted quiera, pero cuando usted reconoce que está en una temporada incómoda, también tenemos que entender que esa puede ser la escuela donde Dios te está madurando. Recordemos que a Cristo lo llevaron al desierto y no fue el diablo. Allí se encontró el diablo, porque el diablo es una herramienta más, alaba la gloria, de un Dios poderoso y soberano. Fue el Espíritu de Dios que lo llevó al desierto. Por lo tanto, donde quiera que tú te encuentres hoy, en una temporada difícil, dura, que a lo mejor no entiendes muchas cosas, reconoce que Dios está en medio de tu situación, que no estás solo ni sola. Por lo tanto, sonríele a la vida. Por lo tanto, sonríe entendiendo que a lo mejor yo no tengo tantas comodidades como los tienen los demás, pero yo estoy contento con lo que tengo, yo estoy contenta con lo que tengo. Yo me siento feliz porque reconozco que los ríos de agua viva, se manifiestan desde mi interior. No tengo que estar pendiente a cosas externas, tengo que estar, mirando hacia adentro. Alabado sea el nombre de Jesús, donde se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes están contentos hoy? A lo mejor como las cosas están bien, pues todo el mundo está contento, pero qué difícil es la realidad de cuando las cosas están mal, tú reconocer, yo estoy contento. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Estas son una de esas cosas que requieren una vivencia en el Espíritu. Otro principio que deberíamos aprender es que el contentamiento no depende de las circunstancias. Lo que suceda dentro de ti no depende de lo que está sucediendo afuera de ti. Eso puede influir, pero nosotros tenemos que saber,
separar unas cosas de otras. Tenemos que entender lo que está sucediendo. Y aun cuando no entendemos lo que sucede, tenemos que tener esa convicción viva. Usted no controla la cabeza de nadie. Usted no controla la lengua de nadie. Usted no controla, la vida de nadie. Usted tiene control de lo que sucede en su vida, de lo que dice, de lo que piensa. Canalice todas esas cosas. Y concéntrate en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida. Y sal con una sonrisa, sal diciendo, bueno, yo no tengo a lo mejor todo lo que quisiera tener, pero estoy satisfecho y contento por lo que Dios está haciendo en mi vida y en la de los demás. El apóstol Pablo dijo, cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Yo no sé si tú puedes decir lo mismo en esta mañana. Cualquiera que sea mi situación. Ya yo aprendí a estar contento con todo lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, eso significa que con mucho o con poco, aleluya. Eso significa en libertad o en prisión. Eso significa en prueba o en tribulación. Eso significa en tiempos buenos y en tiempos difíciles, amada iglesia. La paz de Dios no depende del clima, de la atmósfera, aleluya, que esté sucediendo afuera, sino de la fe de adentro. Alabado sea el nombre de Jesucristo, de la vida de Dios, de la que nos gobierna. Por lo tanto, no espere que todo cambie para tener alguito de paz, para tener paz o tranquilidad. Puedes tener paz hoy, amada iglesia, en Cristo nuestro Señor. Cristo da la paz que el mundo no puede dar. Alabados a su nombre. La paz de Dios cuando tiembla todo, cuando te botan del trabajo, cuando estás en bancarrota, cuando hay, diagnóstico. Usted tiene que entender que en Cristo hay paz y hay gozo, porque fluye de adentro. Yo no sé qué estás pasando hoy. Yo no sé qué estás pensando hoy. Yo no sé qué te ha sucedido en la semana, qué malas noticias recibiste, pero yo quiero que tú entiendas, a lo mejor lo has pasado por percibido, pero estás de pie, estás ahí hoy, estás de pie porque, el poder que actúa en ti te mantiene de pie, la vida de Dios te mantiene de pie, lo reconozcas o no. Los hijos de Dios dependemos 100% del Espíritu en nosotros. Aleluya. Así que hoy puede ser la oportunidad para que tú reconozcas que la paz de Dios viene de adentro. Que no importa lo que esté sucediendo, no importa los truenos, los relámpagos, la gente, las voces de afuera, la gente queriendo cambiarte, queriendo decirte que esto sí y esto no, y tú como que no entiendes lo que está sucediendo. Ten paz. Ten paz. Porque tu paz viene de adentro, no viene de afuera. Aleluya. Otro principio interesante, amada iglesia, número 3. El contentamiento rompe la comparación. El contentamiento rompe la comparación. Mucha gente pierde el gozo cuando se dedica a mirar la vida de otro. Sube la envidia, suben deseos de la carne desde la propia concupiscencia. No le eche la culpa al diablo. Y el contentamiento, cuando usted está satisfecho con lo que usted tiene, rompe con todas esas cadenas de impiedad y todas esas obras de la carne. Cuando usted mira hacia adentro y entiende que Dios está, obrando la imagen, está haciendo, manifestando la imagen del Hijo en ti. Cuando tú puedes ver que tú tienes que comer, tienes en que ir al trabajo, tienes que ponerte, tienes que dejar de compararte con otro, tienes que dejar las comparaciones. Eso te hace perder el gozo, el enfoque. Hay gente que está pendiente a la casa de otro, al trabajo, a la familia, al éxito de otro. Está pendiente a tu casa, a tu trabajo, a tu familia,
y a todo lo que Dios te ha permitido lograr. Tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Por lo tanto, la comparación siempre nos va a robar la alegría. La comparación nos puede llevar al punto de comprometernos con cosas que no tenemos la capacidad, simplemente porque queremos algo que los demás tienen. Jesús nunca estuvo pendiente de nada de lo que nadie tenía. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que se despojó de su gloria, se hizo hombre, se humilló, vino a servir. No estaba pendiente en que si había o no había. Aleluya. Amados, nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, no nos llamó a vivir de la vida de otro. Él nos llamó a caminar en su propósito. Tú eres una persona que tienes propósito. En Cristo todos nosotros tenemos propósito. Y el propósito eterno del Padre es ser conformados a la imagen del Hijo. Él te dio dones, Él te dio talentos. Tú puedes ser abogado, doctor, lo que tú quieras. Dios te dio la inteligencia. Dios te dio, oye, toda la capacidad para tú poder lograr aquellas cosas que el Padre quiere que tú logres. El llamado no siempre es en una iglesia. El llamado de predicar no siempre es en cuatro paredes. El llamado al pastorado no es siempre estar al frente con un micrófono. Aleluya. En donde quiera que tú estés, en donde, oye, usted puede en el hospital predicar. Usted puede hacerlo en donde quiera que usted vaya. Allí está el Espíritu de Dios manifestando su gloria en todo su apogeo. Aleluya. Por eso Dios te llamó a caminar en su propósito, a cumplir su sueño en ti. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que lo que nosotros podemos hacer es tener un corazón agradecido por lo que Dios ya nos ha entregado. No solamente las cosas que necesitamos aquí en la tierra, pero también todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, lo espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición del cielo. Agradece lo que Dios te ha dado. Agradece lo que ya Dios te ha dado. Agradece lo que Dios te va a dar. Y deja de medir tu vida con la de los demás. Hay gente hoy en el mundo corporativo, la gente pelea por los puestos de los demás. La gente es capaz de hacer cualquier barrabasada. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por adquirir, por tener los puestos que otros tienen. Ay, Dios mío. Quítate tú para ponerme yo. Pero sabemos que en el reino de los cielos esto no funciona. Así que en esta mañana, cuando llegues a tu casa y te veas al espejo, o cuando estés guiando ese monólogo que tenemos, que hablamos y estamos orando con el Padre, y estamos hablando y estamos cuestionándonos ciertas cosas y hablando y preguntando, medita en aquellas cosas que Dios te ha dado. Que por menos que tú tengas, siempre hay alguien que tendrá menos que tú. Pero si tenemos a Cristo, Él es la vida. Cuarto principio, el contentamiento trae fuerza interior. Yo me imagino al apóstol Pablo en aquella cárcel. Él tenía todas las razones por estar deprimido, por estar tal vez cuestionando a Dios. Tú me llamaste y ahora yo estoy preso aquí, me van a matar ya mismo y estoy, wow, mira la iglesia como está por ahí predicando, a ellos no le hacen nada. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de la primera iglesia primitiva, las persecuciones que tenían. Pero el apóstol Pablo estaba en una posición en la cual él tenía probablemente todas las excusas para estar cuestionando a Dios y tal vez renegando de Dios también. Pero sin embargo, como él aprendió, como dice el verso, yo he aprendido. Las pruebas te enseñan. Las pruebas las pruebas te sacan las escamas de encima. Pero también, oye,
brillan el diamante, brillan. Oye, deja que las pruebas y las situaciones hacen que la vida de Dios, los dones, ay Dios mío, el fruto del Espíritu salga a la luz. Aleluya. Y eso le estaba dando fuerzas al apóstol Pablo. Tanta fuerza que escribió una carta, oye, excelente, al liderato de la iglesia de Filipenses. Aleluya. Una persona contenta no se derrumba, no se cae fácilmente. Cuando una persona está contenta, eso significa gozo. Y el gozo del Espíritu, dice la Biblia, que es nuestra fortaleza. Y cuando usted está contento, oye, eso forma fuerza en el Espíritu, fuerza interior. ¿Por qué, pastor? Porque podemos entender y aprender en el proceso que nuestra seguridad no está en las cosas externas ni en las cosas materiales, sino en la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros entendamos eso, no importa dónde nos tiren, allí va a haber alguien que a lo mejor físicamente está privado por algo, pero en su espíritu está libre para ministrar en cualquier momento, está libre para adorar a Dios en cualquier momento, está libre para levantar sus manos, aleluya, santas y sin mancha, para alabar el nombre de Jesús, porque entiende que mi felicidad, oye, yo estoy contento no por lo que me está pasando, yo estoy contento porque entiendo que en medio de mi proceso Dios está presente. Aleluya. Cuando tenemos contentamiento, entonces la ansiedad no te puede dominar. Pensar mucho en el pasado te deprime. Estar siempre pendiente a otros y a lo que va a pasar en el futuro te da ansiedad. Pero cuando tú vives una vida en el presente, aleluya, cuando tú entiendes que Cristo está en medio de todas tus situaciones, que está en medio de tu vida, que el Padre está formando la imagen del Hijo, oye, eso produce un mayor peso de gloria, eso produce gozo, por lo tanto, fortaleza. No te domina la ansiedad. Y mucho menos te destruye la escasez. Porque tú dices, Señor, no tengo lo que yo quiero, tengo lo que necesito y me gustaría tener otras cositas más. Yo sé que tú vas a suplir todas las cosas, porque tu palabra me enseña que si yo busco el reino de Dios y tu justicia, todas estas cosas serán añadidas. A veces se nos olvida las promesas que Dios ha traído en Cristo, que ya nos ha dado. Cuando alguien está contento, no te cambia tampoco la abundancia. La escasez no te destruye, pero la abundancia no te cambia. La gente que no tiene contentura, la gente que no está satisfecha, cuando cogen un poquito, se les sube a la cabeza. Miran a la gente por encima, se creen que son mejores que otros. Hello. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando es una persona llena del Espíritu y tienen abundancia, sabe quién es. Sabe que lo que tiene es por causa de Cristo. Aleluya. Y no tiene miedo a compartirlo, no tiene miedo a hacer lo que tiene que hacer para bendecir a los demás. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Número 5, último principio. Aleluya. Usted tiene que aprender a vivir contento. Están pasando tantas cosas alrededor nuestro. Están pasando tantas cosas en tu propia vida. Están pasando tantas cosas que están fuera de tu control, que van a pasar sí o sí, porque otro pensó hacerlo, otro no pensó en ti, otro no te consideró, otro o otra, no sé cuál sea el caso. Pero tú no puedes poner en tela de juicio tu contentamiento. Tú no le puedes dar permiso a nadie que te juegue con los controles para verte deprimido, para verte de cabeza, para verte como el avestruz con la cabeza en el... Hello. No le puedes seguir dando permiso a la sociedad, al mundo, a la carne y mucho menos al diablo. Ay, Dios santo, mi alma adora a Dios. Para que tú te mantengas en una situación en la cual tú te cohibas.
de la libertad que Cristo te ha dado. Entiende en esta mañana que en Cristo se aprende a vivir contento con todo lo que tenemos. No con lo que podamos tener. Gloria a Dios por todas las añadiduras que vienen a través del tiempo y de las temporadas. Gloria a Dios. Pero lo que respecta a hoy, tú miras la cuenta de banco y tú dices, Dios mío. Tú miras el carrito que tiene y dices, ay Padre. A lo mejor estás viviendo un 10 por 10. A lo mejor no tienes los últimos Nike, el último iPhone. Pero los tenis que tengan hacen el mismo trabajo que los Nike. Y el último teléfono que tienes hace lo mismo que el viejo y que el nuevo. Lo puedes comunicarte, puedes llegar. El carro te lleva a A o B. En vez de quejarnos, lo que tenemos que decir, Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tú me has permitido adquirir. Gracias, Padre, por estas cosas, Padre amado. Yo estoy contento con lo que tengo. Pero no, esta sociedad nos empuja a estar siempre mirando, especialmente en las redes sociales. Ay, mira para allá, este comió allá en ese sitio, wow. Y nos empezamos a preocupar que por lo que está gastando, mira, gastando chavo. Eso no es problema tuyo si está gastando chavo. Los chavos son de ellos. Se compró esto, se compró lo otro, porque pueden, tienen dos cosas. Aquí hay dos cosas: o tiene el dinero o se metió en una cuenta hasta acá sin poder, porque hay gente que vive de apariencia y siempre está, mira, el plástico aguanta hasta que te mandan el primer bill. Hello. Eso te quita el gozo, porque eso te hace esclavo. La Biblia dice, aleluya, que el que coge prestado es esclavo del que presta. Cuando tú no entiendes los principios que hay en la palabra de Dios, oye, vas a vivir como caminando con una soga en el cuello todo el tiempo. Hello. Alabado sea su nombre. Hoy es una buena mañana, una buena oportunidad para tú entender que tú eres bendecido, bendecida con toda bendición del cielo. Usted no tiene que dar algo, usted no tiene que hacer algo, usted no tiene que orar más en el sentido de para ganar algún favor de Dios. Ore hasta que se ponga azul. Eso es bueno, saludable, es necesario. La vida en Cristo no se puede vivir sin orar. Hello. Pero no piense que eso le va a dar más favor. Lo que Cristo hizo, lo hizo porque Él nos amó primero. Por eso usted debe de estar contento con su salvación. Ay, es que tú no me yo soy difícil. Ni que Dios fuese. Hello, Dios sabe quién tú eres. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué cuneta te sacó Dios? ¿De qué casita de Barbie te sacó Dios? ¿De qué esfera social te sacó Dios? Dios te conoce. Lo que te quiero decir es que Dios te conoce y te salvó tal y como tú eres, aleluya. Pero ¿para qué te salvó? Oye, te acercó hacia Él para Él poder manifestar su vida en ti. Qué lindo cuando Dios, podemos entender el amor de Dios. Si hay alguna razón en la vida por la cual estar contento, es porque Cristo nos amó primero. Y segundo, porque me dio la esposa que me dio. Y me dio las hijas que me dio. Y me dio el trabajo que me dio, la capacidad que me ha dado. Yo quisiera tener un Porsche. Everybody knows that. Pero yo tengo que estirar hasta donde me dé. Le estoy orando a Dios que me supla. Así que si usted está orando por una silla, probablemente Dios lo que te va a dar es un árbol para que tú hagas la silla. Deja de poner excusa, levántate temprano, deja de levantarte a las 12 del día para ir a buscar trabajo. Hello, tú quieres prosperar, hay oportunidades, tú no tienes que estar pendiente de la vida de nadie. Oye, estamos en un lugar, aquí en el occidente, en Estados Unidos, en el lugar donde están las oportunidades. Aprovéchala. Pero no te quejes, no vivas pendiente a lo de los demás. Hello, se puso difícil esto ya. Quinto principio. El contentamiento donde único se encuentra y se aprende es en Cristo. El apóstol Pablo, después que da un resumen,
Es que esto es importante porque este verso se ha mencionado tanto en la historia. Y usted probablemente lo menciona, lo tiene en la camisa, lo tiene en el sticker, en el bumper sticker, lo tiene en todo. Pero lo más importante de ese verso es por qué el apóstol Pablo lo dice. Cómo él llegó a esa conclusión en naufragio, en cárceles, en tribulaciones, los procesos. Nosotros aprendemos con contentamiento en Cristo. Él dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo te fortalece. Cuando tú aprendes a tener contentamiento, es, oye, el Espíritu de Dios, la fuerza de la vida de Dios en nosotros, aleluya. El poder que actúa en nosotros nos fortalece. Cuando tú aprendes a estar contento con todo lo que Dios te ha dado, oye, eso te fortalece y no importa, como los gatos, como quiera que los tiren, caen parados. Oye, en cualquier situación de la vida, ahí estamos con una sonrisa, aleluya, dándole gracias a Dios. Señor, gracias por lo que tú me has podido dar. A lo mejor tú tienes un vecino que tiene menos que tú. No hay que ir a África. Probablemente cerca de tu vecindad, cerca de tu ciudad, hay gente que están pasando por muchas necesidades. Mira lo que tienes tú. Tienes vida. Sé agradecido. Deja que Dios te saque una sonrisa. Gracias, Padre, por estos privilegios. La fuente entonces del contentamiento, sabemos que no es el dinero. La gente tiene mucho dinero hoy en día. Hay mucha gente que son millonarios, billonarios, trillonarios y todos los girarios. Oye, pero todos de ellos tienen algo en común, que llegan a la conclusión de que no pueden comprar felicidad, no pueden comprar paz, aleluya. El dinero, gloria a Dios, no es ni bueno ni malo. El dinero nos da comodidad, pero no puede comprar un montón de cosas, aleluya, que solamente Cristo nos puede dar, solamente Cristo nos puede llenar, solamente Cristo nos puede ofrecer. Por lo tanto, la fuente del contentamiento, amada iglesia, no es el dinero, no será el dinero, no será la comodidad, ni mucho menos el éxito. La fuente del contentamiento es y será nuestro Señor Jesucristo. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Solo Jesús puede llenar el corazón de una manera abundante, en plenitud. Ay, Dios mío. Así que, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, lo que buscas en las cosas materiales, lo que estás buscando en otra gente, lo que estás deseando que otros tienen, es tiempo perdido. Solamente Cristo puede dar de verdad. Solamente Cristo nos da, y lo que Cristo nos da, en cualquier forma que Él lo provea, produce alegría, no tristeza. Hay un verso que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que póngase de pie en esta mañana. Aleluya. El poder del contentamiento. El contentamiento, amada iglesia, no malinterprete este mensaje. El contentamiento no es conformismo. No es que usted viva conforme y ya no quiero progresar. No. El contentamiento no es ser una persona mediocre. El contentamiento no es dejar de crecer, de progresar. Mas sin embargo, el contentamiento es vivir con paz mientras sigo caminando, mientras sigo progresando, mientras sigo visionando, mientras sigo estudiando.
es vivir con esa paz interior, contento con lo que tengo hasta ahora, porque estoy seguro de que Dios continuará abriendo caminos, abriendo puertas, aleluya, guiando los pasos del justo. Su palabra es lumbrera. Aquellos que hemos nacido de nuevo. Estar contento es saber que aunque falten muchas cosas en nuestra vida, si tenemos al Señor, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida, el poder y la sabiduría de Dios. Así que, amada iglesia, recuerda, y con esto termino, que cuando Cristo es suficiente en nuestros corazones, nada falta para vivir en paz. Inclina tu rostro en esta hora. Padre, te damos gracias. A los que nos están viendo por las redes sociales, les bendecimos en esta preciosa mañana. Nos vemos la semana que viene, el domingo, aquí en Casa de Vida Zoe, a las 10:30. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu amor. Te damos gracias, Padre amado, porque entendemos que